Hay una fuerza que no se ve pero se siente. Una fuerza silenciosa que no busca atención, ni aplausos, ni reconocimiento. Es la fuerza de los que trabajan cuando nadie los mira. De los que construyen en la sombra mientras otros hablan. De los que no necesitan anunciar lo que están haciendo, porque su resultado hablará por ellos cuando llegue el momento. Esa fuerza es la disciplina. Ese camino es el del silencio. El ruido no construye. El ruido distrae. El ruido pertenece a los que necesitan validación para sentirse vivos. Pero tú no. Tú estás aquí para crear una historia que no dependa de la aprobación de nadie. Estás aquí para demostrar que el poder verdadero no grita, se manifiesta. Y eso solo lo logran los que entienden que el trabajo en silencio no es debilidad, es estrategia. Los grandes del mundo, los que dejaron huella, no pasaron su vida explicando lo que harían. Lo hicieron. Mientras otros se reían, ellos se preparaban. Mientras el resto dormía, ellos estudiaban, entrenaban, planificaban. Y cuando llegó el momento, el mundo los vio surgir de la nada. Pero no era la nada, era el fruto del silencio. Trabajar en silencio no es esconderte, es blindarte. Es aprender a avanzar sin ruido, porque sabes que el ruido llama distracciones. Es proteger tu mente de las miradas que dudan, de las voces que critican, de los comentarios que roban energía. Es mantenerte enfocado en lo tuyo, porque entiendes que el crecimiento real ocurre fuera del escenario. El silencio es tu mejor aliado. En silencio se planifica, en silencio se entrena, en silencio se mejora, porque el éxito no se cocina bajo reflectores, sino en la oscuridad de las madrugadas donde nadie te ve levantarte una y otra vez, corrigiendo lo que ayer hiciste mal. El que trabaja en silencio no necesita demostrar nada, porque mientras otros muestran lo poco que tienen, él está construyendo lo que aún no existe. Y cuando llega su momento, ya no tiene que decir quién es. El resultado lo hace por él. El error de muchos es pensar que necesitan ser vistos para avanzar, que si no lo publican no cuenta, que si nadie los aplaude no sirve. Esa mentalidad los mantiene vacíos, dependientes de una validación ajena que nunca llega. Tú no vas a caer en eso. Tú vas a convertirte en alguien tan fuerte, tan determinado, que el silencio se volverá tu refugio y tu campo de entrenamiento. Habrá días en los que nadie entenderá lo que haces, en los que tus esfuerzos parecerán invisibles, en los que sentirás que trabajas en vano. Y ahí es donde tienes que recordar, estás forjando algo que todavía no se puede ver. El trabajo en silencio es como una semilla. Parece insignificante, enterrada en tierra, sin brillo, sin aplausos. Pero mientras todos la ignoran, adentro está ocurriendo algo poderoso. Esa semilla está rompiendo su cáscara, está desarrollando raíces. Y un día, sin aviso, atraviesa la superficie. Y el mundo se sorprende, pero tú no. Tú sabías qué pasaría. Así es el crecimiento real. Invisible, doloroso, pero inevitable para el que no se rinde. Y eso eres tú. Un proceso en marcha. Una tormenta en formación. Una bestia en silencio. No confundas el silencio con falta de progreso. A veces el silencio es la señal más clara de que estás avanzando en serio. Porque ya no tienes tiempo para hablar. Estás ocupado ejecutando. Porque ya no buscas ser visto, buscas resultados. Porque ya no te importa la opinión, te importa la misión. El silencio es el gimnasio de los fuertes. Ahí se entrenan los que saben que la disciplina no necesita testigos. Ahí se curan las heridas, se levantan las estrategias, se ajusta el carácter. Ahí se decide quién continúa y quién se rinde. Y si estás aquí, leyendo esto, significa que todavía no te has rendido. Que aunque duela, sigues en pie. Y eso ya te separa del 90% del mundo. Porque la mayoría se cansa y abandona cuando el resultado tarda. Pero tú no, tú sigues. Porque entendiste que los procesos largos no son castigos, son filtros. Filtros diseñados para separar a los que solo quieren intentarlo, de los que realmente están dispuestos a lograrlo. Cada día que eliges seguir sin ruido, estás fortaleciendo algo dentro de ti. Estás enseñándole a tu mente que no necesita aplausos para moverse. Estás reprogramando tu cuerpo para resistir, incluso cuando el cansancio arde. Estás entrenando tu alma para soportar la espera sin perder el enfoque.
Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que ha decidido convertirse en su propio héroe. El mundo está lleno de bocas abiertas y manos vacías, de personas que hablan de lo que harán pero nunca lo hacen, de soñadores sin acción, de promesas sin cumplimiento. Y tú estás llamado a ser diferente, a ser el tipo de persona que no anuncia, ejecuta, que no presume, logra, que no busca ser visto, sino recordado por lo que construyó en silencio. Hay algo sagrado en la quietud del que trabaja sin decir nada, porque ese silencio tiene propósito. Es el silencio del león antes de cazar, del soldado antes de atacar, del creador antes de revelar su obra. No es miedo, es preparación. Y cuando llegue tu momento, cuando todo el esfuerzo acumulado empiece a dar fruto, te darás cuenta de que el silencio fue tu mejor inversión. Porque nadie puede robar lo que nadie vio venir. Nadie puede sabotear lo que se construyó lejos del ruido. Y nadie puede detener lo que ya se fortaleció en lo invisible. Trabaja en silencio, pero trabaja con fuego. Con intención, con hambre, con paciencia. No porque el mundo te lo pida, sino porque tu propósito lo exige. Porque si dejas que el ruido te distraiga, estarás vendiendo tu grandeza por migajas de atención. Y tú no estás aquí para hacer un espectáculo. Estás aquí para hacer un legado. Recuerda esto. No hay éxito que no haya sido precedido por noches de silencio, de frustración, de esfuerzo invisible. No hay victoria que no haya sido gestada en la oscuridad de la constancia. Y no hay grandeza que nazca en la comodidad. Tú estás en ese proceso ahora. El mundo todavía no lo ve, pero pronto lo hará. Y cuando eso pase, cuando tu momento llegue, el ruido que ignoraste se convertirá en aplauso. Los que dudaron, observarán. Los que criticaron callarán. Y tú no necesitarás decir una sola palabra, porque tu resultado hablará más fuerte que cualquier discurso. Así que sigue, no pares, no te distraigas. El ruido no construye, la acción sí. El enfoque no brilla, pero transforma. El silencio no se nota, pero edifica. Cada hora que trabajas sin que nadie lo sepa, te estás acercando un paso más a esa versión tuya que ya no se quiebra por nada. Cada madrugada en la que te levantas sin motivación pero igual cumples, te estás volviendo inquebrantable. Y cuando el resto se dé cuenta será tarde, porque tú ya estarás arriba, observando desde la cima, sabiendo que todo comenzó ahí, en el silencio. No necesitas que nadie te vea para valer. Tu valor no depende de los ojos que te miran, sino del esfuerzo que haces cuando nadie lo hace. Porque lo verdaderamente grande no necesita testigos, necesita compromiso. Y eso es lo que diferencia a los que dicen que quieren triunfar de los que están dispuestos a sangrar por ello. Cada paso que das en silencio, cada noche que trabajas mientras otros descansan, es una inversión que el tiempo multiplicará. No hoy, tal vez no mañana, pero llegará el día en que todo tenga sentido. Y ese día, cuando veas el resultado, entenderás por qué el silencio era necesario. Porque el silencio te protege del ego, del ruido, de la distracción, de la tentación de detenerte a explicar lo que no necesita explicación. Hay un momento en el proceso en el que aprendes que hablar menos te hace más fuerte. Dejas de justificar tus metas. Dejas de pedir permiso para avanzar. Dejas de anunciar lo que estás planeando. Simplemente actúas. Y ahí, sin darte cuenta, cambias de liga. Dejas de ser un soñador y te conviertes en un ejecutor. El ruido pertenece a los inseguros, al que necesita convencer. El silencio, en cambio, pertenece al que ya decidió. Y tú ya decidiste. Decidiste que no vas a rendirte, que no importa cuánto tardes vas a llegar, que aunque nadie crea, tú seguirás. Esa es la mentalidad del que conquista. Porque los grandes no nacen con ventajas, nacen con determinación. Nacen con una voz interna que les dice, no pares, no aún, no hasta que termines. Y esa voz, la tuya, será la que te salve cuando el cansancio se vuelva insoportable. Porque habrá noches así, noches en que sientas que el esfuerzo no vale la pena. Noches en que la mente te mienta, te diga que no puedes más, que es inútil. Y ahí es donde te forjas. Ahí, en el límite. Ahí donde la mayoría se rinde, tú te templas. El silencio es más que una estrategia. Es un campo de batalla.
Ahí peleas contra ti mismo, contra tu pereza, tus dudas, tus pensamientos saboteadores. Y cada vez que eliges avanzar un paso más, estás ganando una guerra invisible, una guerra que nadie ve, pero que tú sientes en los huesos. Aprende a amar ese proceso. Aprende a respetar ese dolor. Porque el dolor no llega para destruirte, llega para pulirte. El dolor es el cincel que moldea tu carácter. Es la señal de que estás transformándote. No hay progreso sin incomodidad. Y no hay triunfo sin resistencia. Mira, la mayoría busca caminos fáciles. Buscan atajos, trucos, recompensas rápidas. Pero los atajos no crean reyes, crean dependientes. El que aprende a soportar el silencio, el vacío y la demora, ese construye reinos. Porque desarrolla algo que no se compra ni se enseña. Paciencia con propósito. Y tú necesitas eso. Paciencia con propósito. La capacidad de seguir incluso cuando el camino parece eterno. Porque ahí es donde se mide la grandeza. No en los días fáciles, sino en los días donde todo en ti grita «basta». Y aún así tú respondes «un poco más». Cada día que sigues sin rendirte, estás creando distancia entre tú y los demás. Esa distancia no se ve, pero crece. Y llegará el día en que esa distancia se convertirá en abismo. Ellos seguirán hablando. Tú seguirás avanzando. Ellos seguirán soñando. Tú seguirás ejecutando. Ellos seguirán buscando motivación. Tú habrás creado disciplina. Ese es el punto donde el silencio se convierte en poder. Porque mientras el resto busca ser escuchado, tú ya estás siendo respetado. Y el respeto no se exige, se gana. Se gana con hechos, con resultados, con constancia. El que trabaja en silencio se vuelve un misterio. Y el misterio intimida. Porque nadie puede leer tus movimientos, nadie puede prever tus pasos. Eso te da ventaja. Te da tiempo, te da control. El ruido te expone. El silencio te protege. Y en una guerra, quien protege su estrategia, gana. Así que sí, trabaja en silencio. Pero hazlo con la intensidad de un soldado en misión. Que cada día tenga propósito. Que cada hora sea un ladrillo más en tu fortaleza. Que cada acción te acerque un poco más a la visión que solo tú puedes ver. Porque eso es lo que te separa. Tú la ves, ellos no. Tú la sientes, ellos no. Tú la estás construyendo, ellos solo opinan. Y cuando llegue el día en que tu visión se materialice, muchos dirán, tuviste suerte. Pero tú sabrás la verdad. No fue suerte, fue trabajo, fue fe, fue silencio. El silencio te hace libre. Libre del juicio, libre de la comparación, libre del miedo a fallar frente a otros. Porque en el silencio no hay espectadores, solo tú contra ti. Y esa es la pelea más justa que existe. A veces, la victoria no se celebra con gritos, sino con un suspiro, con esa respiración profunda que haces después de cumplir una meta que nadie vio venir. Ese momento en que te miras al espejo, exhausto, pero con el alma encendida y dices, valió la pena. Eso es éxito, eso es libertad. Y cuando entiendes eso, ya nada te detiene. Porque dejas de hacerlo por demostrar. Empiezas a hacerlo por construir, por honrar tu palabra, por cumplir tu misión, por sentirte vivo. El silencio se vuelve tu casa, el ruido se vuelve irrelevante. Y la rendición deja de ser una opción, porque ya no trabajas solo por un resultado. Trabajas por respeto propio. Y el respeto propio se gana cumpliendo tus promesas, incluso cuando nadie está mirando. Esa es la esencia del carácter. Esa es la base de toda grandeza. Hay una frase que debes recordar cada vez que sientas que nadie nota tu esfuerzo. No estás creciendo para que te vean. Estás creciendo para que nada te derrumbe. Y eso es mucho más poderoso que cualquier aplauso. Así que sigue, aguanta, persiste. No cambies de dirección solo porque el camino se volvió difícil. El camino difícil es el correcto. Los senderos llenos de resistencia son los que llevan a la cima. Y cuando te encuentres cansado, cuando la mente te diga que pares, detente solo un segundo. Mira hacia atrás. Recuerda todo lo que ya superaste. Y entiende que no llegaste hasta aquí para rendirte ahora. No trabajes por reconocimiento. Trabaja por transformación. Porque el reconocimiento viene y se va, pero la transformación se queda contigo. Y cuando cambias tú, cambia todo.
Cuando creces tú, el mundo ya no puede tratarte igual. El silencio es el terreno donde te conviertes en alguien que ya no necesita demostrar nada. Y cuando llegues ahí, cuando logres moverte sin ruido, sin miedo y sin pausa, entenderás que todo el esfuerzo valió la pena. Hay algo que pocos entienden. El éxito no ruge, no hace ruido, no anuncia su llegada. Camina despacio, con pasos firmes, y aparece solo ante los que no se detuvieron. ¿Y tú? Si sigues, serás uno de ellos. Porque todo lo que estás construyendo ahora, en esas horas sin aplausos, sin validación, sin testigos, es la base de algo que aún no existe, pero que dependerá totalmente de ti. El mundo aplaude lo visible, pero el poder se forma en lo invisible. El soldado no se hace en la guerra, se hace en el entrenamiento, en el barro, en el sudor, en el silencio de la madrugada cuando nadie lo ve empapado de esfuerzo. Ahí nace la fuerza que después se muestra sin palabras. Y tú estás en ese proceso, un proceso duro, solitario, donde todo parece moverse más lento de lo que quisieras. Pero déjame decirte algo, el progreso lento sigue siendo progreso. Cada paso, aunque pequeño, te está alejando del ayer. Hay días donde la motivación no aparece, donde no sientes ganas, donde nada te inspira. Ahí es donde la mayoría fracasa, porque confunden motivación con disciplina. Pero tú no estás aquí para depender de las ganas. Estás aquí para actuar, incluso sin sentir, porque la disciplina no pregunta si te apetece, solo exige cumplimiento. Y esa mentalidad es la que te hará imparable. Nadie puede vencer a quien no se rinde. Podrán superarte en talento, en recursos, en suerte, pero jamás en resistencia. La resistencia es el poder más subestimado del mundo moderno. El que resiste termina ganando, siempre. Porque la vida no elimina al más fuerte, elimina al que se rinde. ¿Quieres saber por qué el silencio importa tanto? Porque el silencio elimina la distracción. Te pone frente a ti mismo, te obliga a verte sin máscaras, sin excusas, sin aplausos. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. Ahí no hay likes, no hay validación, no hay público. Solo tú y tu reflejo. Y si logras ganar esa pelea interna, no habrá nada que el mundo pueda hacerte. Trabajar en silencio no es esconderte, es enfocarte, es entender que los resultados hablan mejor que cualquier discurso. Y créeme, cuando tus resultados empiecen a gritar, el mundo escuchará. Pero no antes. Antes te ignorarán, antes te subestimarán, antes te tratarán como invisible. Y está bien. Déjalos. Que no te vean es una ventaja, porque mientras ellos duermen, tú avanzas. Mientras ellos opinan, tú ejecutas. Mientras ellos se distraen, tú edificas. Los cimientos de una fortaleza no se construyen bajo los reflectores, se construyen bajo tierra, en silencio, ahí donde nadie aplaude pero todo importa, porque el cimiento invisible sostiene todo lo visible. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, edificando tu cimiento. Sí. El camino es solitario. Sí, vas a tener que renunciar a muchas cosas. A fiestas, a amistades vacías, a distracciones inútiles. Vas a tener que aislarte del ruido. Y eso dolerá, porque la soledad duele. Pero el aislamiento es el precio del crecimiento. No puedes construir una versión nueva de ti si sigues rodeado de lo que te mantiene igual. Mira a tu alrededor. La mayoría quiere ser vista, pero pocos quieren ser grandes. Todos quieren el brillo, pero nadie quiere la oscuridad del proceso. Y es precisamente en esa oscuridad donde te vuelves alguien que brilla por naturaleza, sin necesitar atención, sin buscar validación, porque cuando ya sabes quién eres, no necesitas que el mundo te lo confirme. Y déjame decirte algo más. Trabajar en silencio no significa quedarte callado por miedo. Significa tener tanto control de ti que ya no necesitas responder a nadie. No necesitas explicar tus planes. No necesitas justificar tus decisiones. Solo necesitas cumplir lo que dijiste que harías, aunque nadie te crea capaz. Hay algo profundamente poderoso en alguien que no se rinde. Una energía casi imposible de detener. Porque cuando una persona decide, de verdad, que no hay vuelta atrás, la vida no tiene más opción que abrirle paso. Esa determinación es magnética. Atrae oportunidades, respeto, y, sobre todo, transformación. Y eso es lo que estás cultivando ahora mismo.
una mentalidad indomable, una fe inquebrantable, una calma que confunde al enemigo, porque no entiende cómo puedes seguir avanzando sin ruido, sin reconocimiento, sin promesas de recompensa inmediata. Pero tú sabes por qué sigues. No lo haces por el aplauso, lo haces por la misión, porque hay algo dentro de ti que no te deja rendirte, una voz que te recuerda lo que juraste lograr, incluso cuando todo parece ir en contra. Esa voz, aunque a veces se apague, sigue ahí. Es el eco de tu propósito, y cada vez que eliges seguir, la haces más fuerte. No importa cuántas veces caigas, importa cuántas veces te levantes sin ruido, sin queja, sin buscar lástima. El que cae y se levanta en silencio se vuelve temible, porque no necesita reconocimiento, solo resultados. Y los resultados llegan, siempre llegan, cuando la constancia no se rompe. Así que cuando la duda te visite, recuérdale quién manda. No eres débil por cansarte, eres débil si te rindes. Y tú no vas a rendirte, no después de tanto esfuerzo, no después de tantas noches de trabajo silencioso, no después de haber soportado tanto sin reconocimiento. Hay algo que los verdaderos guerreros entienden. No se lucha para ser visto, se lucha para vencer. Y cada día que no te rindes ya estás venciendo. Aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo diga, cada día que eliges levantarte, aunque no veas resultados inmediatos, estás acumulando fuerza, construyendo carácter, afilando tu alma. Y cuando llegue el momento de actuar frente al mundo, todo ese trabajo invisible se manifestará como una fuerza imposible de ignorar. Porque el que entrenó en silencio pelea con ventaja, el que soportó sin quejarse, domina sin hablar. Y el que nunca se rindió, ya ganó. El mundo no le teme al ruido, le teme a la consistencia silenciosa, a ese tipo de persona que no para, que no anuncia, que no se distrae. Esa persona eres tú. Y tu momento llegará, pero solo si sigues. Nunca te olvides. Cada hora silenciosa que inviertes hoy es una victoria futura que gritará tu nombre. Y cuando llegue ese día, el eco de tu esfuerzo resonará más fuerte que cualquier palabra. Hay una verdad que nadie te dirá con claridad. El silencio no solo es una estrategia, es una prueba. Una prueba diseñada para medir si realmente estás dispuesto a cargar con el peso de tus sueños. Porque trabajar en silencio no es romántico, no es bonito, no tiene aplausos. Es guerra. Guerra contra la impaciencia, contra el cansancio, contra ese impulso que quiere gritar, mírenme, estoy haciendo algo. Pero los que realmente construyen legado entienden que los cimientos se ponen bajo tierra. Nadie los ve, nadie los celebra, pero sin ellos nada se sostiene. El silencio no es soledad, es entrenamiento. Y entrenar sin testigos requiere un nivel de fortaleza que muy pocos poseen. Mientras los demás viven de validación externa, tú estás forjando una fortaleza interna, esa que no depende de aplausos, sino de propósito. Esa que no se derrumba cuando el mundo no responde, porque su base no está afuera, está dentro. Y ese es el tipo de fuerza que no se compra, que no se enseña, que solo se adquiere sufriendo en silencio. Sí, sufriendo, porque crecer duele. Porque cada paso hacia adelante implica dejar algo atrás. La comodidad, las viejas versiones de ti, las excusas, las distracciones. Por eso, cada persona que se eleva ha pasado antes por una etapa donde nadie la entendió, donde todos la juzgaron, donde sintió que estaba sola contra el mundo. Y aún así siguió, porque entendió que la cima no se comparte con cualquiera. Muchos hablan de éxito, pero pocos lo buscan con disciplina. Quieren el resultado sin el proceso. Quieren el reconocimiento sin la resistencia. Y tú, que estás aquí, no puedes caer en ese juego. Porque lo tuyo no es suerte, es preparación. Lo tuyo no es un golpe de azar. Es una cadena de decisiones que se mantienen firmes aunque duela. Trabajar en silencio significa aceptar que habrá temporadas en las que nadie creerá en ti. Donde parecerá que todo está detenido. Donde mirarás al cielo buscando señales y solo encontrarás más pruebas. Y ahí, justo ahí, es donde la mayoría se rinde, porque confunden la pausa con el final. Pero tú no. Tú entiendes que el silencio también es parte del ritmo de la victoria, porque el proceso no siempre suena, pero siempre avanza.
Hay una frase que siempre debes recordar. Los verdaderos guerreros se entrenan cuando el campo está vacío. Eso eres tú. Mientras los demás esperan condiciones perfectas, tú haces lo que debes, aunque las condiciones sean imposibles. Y esa diferencia se acumula. El que trabaja en silencio hoy, liderará en público mañana, porque la vida no recompensa las palabras, recompensa la consistencia. Y sí, habrá días oscuros, días donde el cansancio se vuelva insoportable, donde el alma te pese más que el cuerpo. En esos días no busques motivación, busca propósito, porque la motivación te impulsa un momento, pero el propósito te sostiene toda la vida. Cuando sepas por qué haces lo que haces, ningún obstáculo será lo bastante grande. Cuando recuerdes lo que te trajo hasta aquí, ninguna caída podrá detenerte. Piensa en el fuego. Cuando se enciende, brilla y calienta, pero si lo descuidas, se apaga. Tu disciplina es ese fuego. Cada día que cumples, lo alimentas. Cada día que te distraes, lo enfrías. Y llegará un punto en que ese fuego se vuelva imposible de apagar, porque se habrá convertido en parte de ti. El fuego silencioso no se ve, pero se siente. Y el mundo lo notará cuando sea demasiado tarde para alcanzarte. Trabajar en silencio no es una renuncia a la grandeza, es su semilla. Es hacer lo correcto sin que te lo pidan. Es mejorar cada día sin publicarlo. Es mantenerte firme sin testigos. Es tener la disciplina de un soldado que no necesita órdenes, porque su misión es clara. Y cuando esa claridad se combina con perseverancia, nace algo que el tiempo no puede destruir. Legado. Pero el legado no se construye con prisa. Se construye con propósito, con repeticiones diarias, con sacrificios invisibles. Se construye en cada madrugada donde eliges seguir. En cada no puedo más que conviertes en un paso más. Porque ese paso más, ese pequeño acto de rebeldía contra el cansancio, cambia todo. Cada vez que eliges seguir, estás entrenando tu espíritu para resistir lo que otros no soportan. Y eso es lo que te hará invencible. No confundas silencio con debilidad. No confundas paciencia con pasividad. Estás trabajando en algo más grande que la aprobación de los demás. Estás construyendo una versión de ti que no necesita justificar nada. Una versión que actúa, que ejecuta, que cumple. Cuando esa versión tome el control, no habrá duda, no habrá miedo, no habrá rendición. El camino del silencio no es para todos, pero tú no eres todos. Tú elegiste cargar con este peso porque sabes que el resultado lo vale. Y cuando ese resultado llegue, cuando el mundo te vea triunfar, entenderán por qué desapareciste, por qué callaste, por qué seguiste cuando nadie lo hacía. Entonces el silencio se convertirá en respeto, y el respeto en inspiración. Pero no trabajes por eso, trabaja por ti, porque la victoria más pura no es la que se celebra afuera, sino la que se siente adentro. Muchos esperan el momento perfecto para actuar, pero el momento perfecto no existe. Existen momentos donde decides hacerlo imperfecto, pero hacerlo igual. Y eso es lo que marca la diferencia. Los que esperan no llegan. Los que se mueven aunque tiemblen cambian su destino. Así que sigue moviéndote. Sigue caminando aunque tus pasos suenen débiles. Sigue construyendo aunque no veas resultados. Porque cada paso silencioso es una declaración. No me detendré. Y esas 3 palabras, cuando se viven de verdad, destruyen cualquier límite. Habrá quienes no entiendan por qué trabajas tanto. Habrá quienes te digan que descanses, que te relajes, que la vida no es solo esfuerzo. Pero ellos no entienden algo. Que para ti el esfuerzo no es castigo, es identidad. Porque sabes que todo lo que vale la pena tiene un precio. Y tú estás dispuesto a pagarlo. No con palabras, sino con hechos. Con sacrificios que nadie ve, con luchas que nadie imagina. Y ese es el precio del respeto propio. El respeto de mirarte al espejo y saber que no fallaste a tu palabra, que hiciste lo que dijiste sin importar cuánto costara. Porque al final, eso es lo que distingue a los grandes. No lo que lograron, sino lo que soportaron para lograrlo. Trabajar en silencio es una promesa contigo mismo. Es decir, no me importa cuánto tarde lo haré y cumplirlo, una y otra vez, hasta que lo imposible se convierta en inevitable.
Así se construye la grandeza, sin ruido, sin rendirse, sin esperar aprobación, solo avanzando, una batalla a la vez. Y cuando finalmente llegues, cuando el mundo te vea y diga nadie lo vio venir, tú sabrás que ese era el plan desde el principio, porque los verdaderos ganadores no anuncian su victoria, la demuestran, y tú, en silencio, la estás preparando. Llega un punto en el camino donde ya no hay ruido, ni voces, ni compañía, solo tú, tu respiración y el peso de tu propósito sobre los hombros. Ese es el terreno donde los débiles se quiebran y los fuertes se definen. El silencio se vuelve denso, casi insoportable, y tu mente empieza a atacarte con susurros. ¿Para qué sigues? Nadie lo nota, nadie lo valora, pero tú ya no puedes detenerte, porque algo dentro de ti cambió. Ya no lo haces por reconocimiento, lo haces por respeto propio, por esa promesa silenciosa que te hiciste cuando todo empezó. No pararé hasta lograrlo. Hay momentos donde el cansancio parece una sombra permanente. Te despiertas agotado, trabajas sin energía, miras al espejo y no reconoces al que ves. Pero en el fondo de tus ojos aún hay una chispa. Esa chispa es la que diferencia a los que caen de los que ascienden. Porque el cansancio no te mata, te prueba. Te preguntas si lo que quieres vale tanto como dices. Y si tu respuesta es seguir, aunque duela, entonces acabas de vencer a la duda. Esa es la verdadera victoria. Resistir cuando nadie lo haría. El silencio es el gimnasio del alma. Ahí se fortalecen la paciencia, la fe, la claridad. Cada día sin resultados es un entrenamiento invisible. Cada hora en la que trabajas sin reconocimiento es una repetición más en el músculo de tu carácter. Y aunque no lo notes, estás cambiando. Estás volviéndote alguien diferente. Más fuerte, más resistente, más sereno. Tu mente está aprendiendo que el proceso no necesita espectadores para ser sagrado. Mira a tu alrededor. La mayoría busca motivación externa, pero tú estás aprendiendo a generar la tuya. Estás convirtiendo el silencio en gasolina. Estás aprendiendo a escuchar el ruido más poderoso que existe, el de tu propia determinación. Porque llega un momento en que el simple hecho de seguir se vuelve una declaración de guerra contra todo lo que alguna vez te detuvo. Ya no peleas por ser visto, peleas por cumplir, peleas por honrar a la persona que fuiste cuando dijiste voy a lograrlo. Trabajar en silencio te enseña algo que el ruido nunca podrá: el valor de la constancia invisible. Esa constancia que no brilla, que no se aplaude, que no se publica, pero que transforma. Porque los resultados visibles son hijos de los días invisibles. Y si tú dominas los días invisibles, el éxito ya es tuyo, aunque nadie lo vea venir. El problema es que el mundo se ha vuelto adicto a la inmediatez. Todos quieren flores, pero nadie quiere plantar. Y tú estás plantando día tras día sin pedir garantías. Eso te convierte en una amenaza para los mediocres. Porque ellos necesitan aprobación constante para moverse, y tú te mueves solo con propósito. Ellos buscan atención, tú buscas crecimiento, ellos buscan validación. Tú buscas evolución. Ese contraste es brutal pero necesario, porque para alcanzar algo grande, hay que estar dispuesto a ser incomprendido. Hay que aceptar que durante mucho tiempo parecerás invisible. Pero la invisibilidad no es castigo, es protección. El silencio te esconde del juicio, te da espacio para fallar sin ser observado, para mejorar sin presión. Y eso vale oro, porque el error en público te expone, pero el error en silencio te educa. Y tú estás en una escuela donde el maestro es el proceso y la lección es la resistencia. Habrá noches donde la mente se desmorone, donde todo se sienta pesado, donde las lágrimas salgan sin permiso, y aún así seguirás. Porque entiendes que el dolor no es señal de debilidad, sino de transformación. El dolor es el fuego que forja la espada, y tú eres esa espada. Cada golpe que recibes, cada fracaso, cada traición, cada silencio ajeno, todo está puliéndote. Te está dando filo, te está preparando para el momento en que tengas que cortar con todo lo que ya no te sirve. Los que triunfan no son los más talentosos, son los más tercos. Los que se niegan a rendirse, aunque no vean progreso. Los que siguen aunque el cuerpo les grite, basta.
porque la mayoría trabaja solo mientras las cosas salen bien. El guerrero trabaja incluso cuando todo sale mal. Esa es la diferencia entre el aficionado y el imparable. El silencio te convierte en estratega. Mientras el resto reacciona, tú planeas. Mientras ellos se desesperan, tú observas. Mientras ellos buscan atención, tú buscas precisión. Cada paso tuyo es calculado, disciplinado, deliberado. Y esa calma te da poder, porque la calma en medio del caos es un arma que pocos saben usar. Trabajar en silencio es amar la oscuridad del proceso, sabiendo que la luz llegará sola. Es aceptar que cada día sin aplausos sigue siendo un día ganado, porque no estás trabajando para demostrar, estás trabajando para dominar. Y cuando dominas algo en silencio, nadie puede quitártelo. Habrá quienes digan que estás exagerando, que te lo tomas demasiado en serio, que deberías vivir más. Pero esas personas no entienden que tú ya estás viviendo más que nunca, porque vivir de verdad no es disfrutar sin propósito, es construir con propósito. Vivir no es escapar del esfuerzo, es usar el esfuerzo como camino. El que trabaja en silencio no se está privando de la vida, la está preparando. Piensa en los árboles. Durante años crecen hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Sus raíces se expanden en silencio, en la oscuridad del suelo, sin que nadie las vea. Y cuando finalmente emergen, ya nada puede derribarlos. Asimismo estás tú, echando raíces profundas, fortaleciendo tu base, preparándote para resistir cualquier tormenta. No hay prisa, porque sabes que lo tuyo será firme, real, inquebrantable. La rendición no es una opción, porque cada vez que la consideras, recuerdas todo lo que ya superaste y entiendes que retroceder sería traicionar tu propio sacrificio. No llegaste hasta aquí para rendirte ahora. Ya pagaste demasiado, ya aguantaste demasiado. Y ahora, aunque duela, vas a seguir, porque el dolor pasará, pero la gloria quedará. En esta etapa, el silencio deja de ser castigo y se convierte en poder. Empiezas a disfrutar la calma, a entender que el progreso no necesita ruido. Tu mente se vuelve más fría, más analítica, más enfocada. Empiezas a ver con claridad lo que antes te confundía. Porque el que domina el silencio, domina la mente. Y el que domina la mente, domina el mundo. Por eso no te distraigas. No expliques tus planes. No busques aprobación. Deja que tus resultados hablen. Porque cuando finalmente hablen, no necesitarás decir una sola palabra. Tu historia hablará por ti. Tus cicatrices hablarán por ti. Tu disciplina hablará por ti, así que sigue. Sigue aunque nadie te vea. Sigue aunque nadie te aplauda. Sigue aunque nadie te entienda. Porque cada paso silencioso que das hoy es una victoria que gritará mañana. Y cuando llegue ese momento, cuando el mundo finalmente te mire, no digas nada. Sonríe, porque tú sabrás lo que costó. Sabrás que cada segundo de silencio fue un ladrillo en el muro de tu grandeza. Y ese muro, ahora, ya es indestructible. Hay un instante en la vida en que entiendes que ya no puedes volver atrás, no porque no haya camino, sino porque el que eras ya no existe. El silencio te transformó, te quemó, te templó, te reconstruyó desde las cenizas. Y ahora, lo que queda de ti ya no busca lo mismo que antes. No buscas validación, buscas respeto propio. No buscas que el mundo te escuche, buscas que el universo te reconozca. Porque has aprendido algo que pocos entienden. El trabajo silencioso es un pacto con el destino, y solo los que cumplen sus pactos lo alcanzan. Mira atrás un segundo, no para lamentarte, sino para medir la distancia entre el que empezó y el que hoy sigue de pie. ¿Recuerdas cuando todo era duda? ¿Cuando pensabas que no tenías lo necesario? Mírate ahora. Has sobrevivido a noches que parecían eternas. Has seguido avanzando, aun cuando tus fuerzas te traicionaban. Te caíste más veces de las que puedes contar, pero en cada caída aprendiste una lección. Y ahora, sin darte cuenta, te has convertido en el tipo de persona que antes admirabas. El silencio fue tu campo de batalla, y tú fuiste tu propio enemigo. Ganaste guerras que nadie vio. Cargaste peso que nadie entendió. Y ahora, mientras otros buscan aplausos, tú buscas impacto. Porque el verdadero éxito no hace ruido, se siente. Está en la serenidad con la que te levantas cada mañana, sabiendo que estás cumpliendo tu misión. Está en la firmeza de tus pasos,
en la calma de tu mirada, en el fuego de tu propósito. Ese fuego no lo puede apagar nadie, porque no nació del aplauso, nació del sacrificio. Muchos confunden el silencio con debilidad, creen que el que calla se rinde, pero el que trabaja en silencio no se rinde, se prepara, se reagrupa, se enfoca, se fortalece. Mientras los demás se desgastan en palabras, tú afilas tu ejecución. Mientras ellos exigen reconocimiento, tú acumulas resultados. Y cuando por fin salgas a la luz, no lo harás buscando aprobación. Lo harás con la tranquilidad de quien sabe que su trabajo ya habló por él. No subestimes el poder de lo que estás construyendo. Hay días en que no lo verás, pero eso no significa que no esté ocurriendo. El crecimiento real es silencioso. El cambio profundo es invisible, como una semilla que parece inerte bajo la tierra, pero que en realidad está acumulando fuerza para romper el suelo. Así estás tú, rompiendo lentamente el suelo de tus propios límites. Y cuando brotes, cuando florezcas, cuando te vean, será imposible ignorarte. Nunca te disculpes por ser intenso, por trabajar mientras otros descansan, por elegir el esfuerzo en lugar del confort. La grandeza siempre exigió más de los que la persiguen. El precio que pagas en silencio será la admiración que recibirás en ruido. Y cuando llegue ese ruido, no te detengas. No cambies. No te acomodes. Porque el peligro más grande después del éxito es olvidar el proceso que te llevó allí. Cuando llegues a la cima, no te confundas. El silencio sigue siendo tu aliado. Sigue construyendo. Sigue aprendiendo. Sigue creciendo sin anunciarlo. Deja que tu progreso siga siendo una sorpresa constante. El mundo se alimenta de curiosidad. No le quites ese alimento revelando todo lo que haces. Haz que tus acciones hablen. Haz que tus resultados griten. Y que cada nuevo logro sea una demostración silenciosa de disciplina inquebrantable. Tu misión no terminó. Solo cambió de forma. Ahora ya no trabajas solo para llegar. Trabajas para permanecer. Porque llegar una vez puede ser suerte. Pero mantenerse solo lo logran los que tienen carácter. Y el carácter, tú lo forjaste en la oscuridad. En esos días donde nadie te vio, nadie te entendió y nadie te ayudó. Ahí nació tu fuerza, ahí nació tu temple. Ahí te convertiste en lo que el ruido jamás podría producir, una mente inquebrantable. El mundo no necesita más habladores, necesita más hacedores. Personas que actúen cuando nadie las mira, que mantengan su palabra aunque nadie la escuche, que sean ejemplo, no discurso. Porque el verdadero liderazgo no se impone, se irradia. Y tú, sin darte cuenta, ya te estás volviendo esa clase de persona. Un faro silencioso, una presencia que inspira sin gritar. Un recordatorio viviente de que la disciplina vence al talento cuando el talento no tiene disciplina. Cuando te sientas cansado, recuerda, no estás cansado de avanzar. Estás cansado de resistir sin reconocimiento. Y eso es normal. Pero incluso ese cansancio tiene un propósito. Te está enseñando que ya no necesitas validación externa. Ya no buscas aplausos, buscas evolución. Y eso te convierte en alguien libre. Libre del juicio, libre del ruido, libre de la mediocridad. A veces la vida parece injusta, porque da más obstáculos a los que más lo intentan. Pero eso no es injusticia, es entrenamiento. La vida no te castiga, te mide. Quiere saber si realmente estás dispuesto a pagar el precio de tus palabras. Y cuando ve que a pesar del dolor sigues, te abre el camino. Porque los caminos no se conceden, se merecen. Y tú te lo estás ganando, paso a paso, día a día, en silencio. Cada vez que eliges avanzar sin quejarte, estás entrenando a tu mente para resistir. Cada vez que eliges mejorar sin presumir, estás entrenando a tu alma para permanecer. Y cada vez que eliges callar y construir, estás entrenando tu espíritu para dominar. Ese es el ciclo. Esa es la fórmula que muy pocos soportan, pero todos envidian cuando ven los resultados. El éxito verdadero no se mide en gritos, se mide en paz, en la tranquilidad de saber que hiciste lo que dijiste que harías, en la satisfacción silenciosa de mirar atrás y no tener que justificarte, porque no hay argumento más poderoso que el resultado.
No hay discurso más convincente que el ejemplo, y no hay victoria más dulce que la que se gana sin fanfarria. Por eso, cuando la duda vuelva y volverá, no la temas. Recíbela como una vieja conocida. Dile, ya estuve contigo antes y aún así seguí. Porque la duda no desaparece, se domestica. Y tú ya aprendiste a controlarla. Ese es tu poder. Seguir aún con miedo, avanzar aún con incertidumbre, mantenerte aún sin aplausos. Al final, cuando todo esté dicho y hecho, cuando el polvo del esfuerzo se asiente, no importará cuánto ruido hiciste en el camino. Lo que importará es cuánto resististe en silencio, cuánto creciste sin ayuda, cuánto diste sin esperar nada. Eso es lo que define a los grandes, así que sigue. Sigue aunque las manos te tiemblen. Sigue aunque la mente te mienta. Sigue aunque el alma duela. Porque la vida no premia a los que gritan, premia a los que perseveran. Y tú ya elegiste tu bando, el de los que trabajan, no el de los que se quejan. Nunca olvides esto. Quien trabaja en silencio, un día hace ruido sin decir una palabra. Y cuando llegue ese día, cuando mires a tu alrededor y veas lo que construiste, entenderás que todo, cada noche sin dormir, cada lágrima, cada duda, valió la pena. Entonces te reirás no por arrogancia, sino por paz, porque sabrás que nadie te regaló nada, que todo fue tuyo, que todo lo ganaste, y que lo hiciste de la forma más pura que existe, en silencio, sin rendirte nunca.